Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Grato es el placer de poder dirigirme a ustedes. Nos encontramos desde la ciudad de Panamá intentando ser responsables frente a una situación lamentable. Por un lado, una aerolínea me deja sin mi vuelo, me reasigna. He estado prácticamente un día más. Yo tenía que viajar en fin de semana, pero pues esto me representa el tener que ausentarme de la clase en términos presenciales, pero en términos virtuales vamos a tratar de subsanar este vacío. Benditas tecnologías que nos ayudan a dar una solución. Bueno, sería importante que ustedes tengan a bien entender que el desarrollo de estos nuevos escenarios de la ética y de cómo la ética ayuda a la salvaguarda de los derechos humanos nos permite de alguna manera, de alguna forma, el tratar de construir mejores perfiles profesionales que para nuestro caso son en favor de las nuevas identidades formativas que queremos para las trabajadoras sociales que están en proceso de formación en nuestra magna Universidad de Guadalajara. Para ello, el tema de hoy es muy interesante porque curiosamente tiene que ver con derechos humanos y con ética, y esto nos va a permitir desfragmentar algunas aristas para generar mejores análisis de lo que está ocurriendo. Sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla para poder, a ver, creo que es así. Ok, vamos a ocultarlo y les comparto. Bueno, hoy vamos a ver un tema que se titula Movimientos sociales en pro de los derechos humanos. Este es un tema que está en el programa de ética, está en la unidad 3, es parte de los contenidos de esta tercera unidad, ya precisamente casi que cerrando el programa formativo. Y en esta oportunidad pues les presento la agenda pedagógica, los objetivos que persigue la asignatura, siempre enfocándonos, ¿no?, en esta imperante necesidad de identificar y caracterizar los problemas del mundo actual desde la óptica del trabajo social. Y hoy vamos a hablar sobre los movimientos sociales en pro de los derechos humanos. Para ello, vamos a iniciar diciendo que los movimientos sociales en favor de los derechos humanos son agrupaciones que con un carácter institucional se conforman por redes de interacción entre individuos, entre grupos, entre organizaciones, en donde las personas, perdón, tienen una identidad compartida. Esto les permite unir esfuerzos de trabajo a través de los sentidos de pertenencia que los aglutinan. Estos movimientos sociales están enfocados en organizarse a partir de buscar soluciones a problemáticas o a conflictos comunes que los están afectando a sus organizaciones. Para ello, los movimientos sociales desarrollan estrategias de acción colectiva para lograr el cambio en el orden social. Fíjense qué interesante. Trabajo social precisamente va enfocando su labor hacia la reivindicación y la correcta implementación de los derechos humanos, los movimientos sociales también. Hay un sentido de pertenencia con la comunidad con la que uno trabaja por parte de las trabajadoras sociales, sí, de igual manera los movimientos sociales. Mira, interesante, o sea, vamos sacando elementos en común, y es mucho más interesante porque yo lógicamente también soy su profesor de derechos humanos, ¿no? Entonces, esto nos permite entender que hay una gran cantidad de movimientos pacifistas, movimientos feministas, movimientos ecologistas, movimientos de la comunidad LGTBI, movimientos animalistas, son tantos, o sea, de hecho, ustedes lo viven al interior de nuestra magna universidad, ¿no?, con el tema de los movimientos estudiantiles y el tema de las elecciones. Son grupos de personas que se organizan alrededor de una situación que está afectando o una situación a la que se busca precisamente darle una solución. Los movimientos sociales
más atinadamente en lo que nos concierne en favor de los derechos humanos tienen una fuerza institucional. Es que buena parte de estos movimientos que trabajan en favor de los derechos humanos están vinculados o tienen el respaldo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Entiéndase que esta Federación Internacional por los Derechos Humanos es una organización no gubernamental de carácter internacional que vela por la defensa de los derechos humanos. El poder de esta institución es que agrupa a cerca de 192 organizaciones de derechos humanos de 117 países. Desde 1922, esta Federación Internacional de los Derechos Humanos ha mostrado una labor de compromiso buscando la salvaguarda de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, según pues se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las constituciones de cada una de las naciones que conforman estos 117 países que respaldan a la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Podemos ver que uno de los grandes baluartes en términos de apoyo institucional pues son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas da ese respaldarazo institucional que la federación necesita, y esto permite que logremos ubicarnos en el plano de los movimientos sociales, que los derechos humanos tienen un rol en los fenómenos sociales, ¿no? O sea, los fenómenos sociales son estas particularidades, situaciones que dan vida a que la gente se organice y surjan los movimientos sociales. Por eso es que decimos que la noción de derechos humanos se va a crear como parte de los fenómenos globales en donde las guerras, los conflictos, las matanzas que han ocurrido en el planeta Tierra y siguen ocurriendo, nos exigen organizarnos para tratar de establecer orden social, orden que en muchas ocasiones no establecen las autoridades, y frente a estos flagrantes y existentes vacíos, pues es que la organización de los movimientos sociales entra a tratar de buscar soluciones, ¿no? Para ello se van constituyendo mecanismos de orden social que le vayan dando soporte a los movimientos sociales. Se busca afianzar y asegurar la garantía de valores en la búsqueda de las soluciones a determinados fenómenos y sobre todo soluciones que den respuesta desde la normativa jurídica, política y moral. Más o menos por ahí viene como la descripción metodológica del tema de movimientos sociales. ¿Qué función tiene el movimiento social de derechos humanos? Miren, pareciera que son a veces instancias para muchos desconocidas, pero por la misma ignorancia de no saber que tenemos una organización institucional de más de 100 países procurando. México forma parte de estas naciones hermanas, y creo que ahí es importante determinar que el Movimiento Mundial de Derechos Humanos es una organización no partidista, no sectaria, apolítica y sin fines de lucro, que tiene su sede principal en Francia, ¿no? Qué bonito país, digo, para poder ir un día a conocer, estaría genial, donde vemos el reconocimiento de una asociación que tiene utilidad pública, que su fin es ayudar a la sociedad, pero que de alguna forma a nivel mundial está destinada a defender y a implementar los principios formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. A mí, por ejemplo, me gustaría ver qué es lo que esta Federación Internacional de Derechos Humanos está haciendo alrededor del tema de la guerra en Rusia y en Ucrania, ¿no? Sería como muy interesante conocer qué se está haciendo, de qué manera se está tratando de garantizar que los niños no sean víctimas de bombardeos en el interior de sus escuelas, tratar de buscar de qué manera se está protegiendo a toda la humanidad en torno a estos conflictos catastróficos, ¿no? Bueno, surge una pregunta no menos importante, y es preguntarnos
¿cuál es el objetivo central de estos nuevos movimientos sociales? Miren, yo siempre lo he dicho y por eso me gusta siempre mantener en la clase una línea de respeto, pero de mucho espíritu crítico, ¿no? O sea, yo soy muy acucioso en eso y pareciera que no, pero también entiendo y trato de desfragmentar los pensamientos cuando veo sus tareas, y me pongo a pensar, bueno, ¿cuánto estudiante en este momento está viendo violentados sus derechos humanos, está estudiando trabajo social y no está generando condiciones para poder establecer mecanismos que garanticen sus derechos humanos? Y eso es maravilloso, ¿no? O sea, la misma relación del contexto, de lo político, de lo económico, esta correlación de fuerzas, nos hacen pensar que el objetivo de los nuevos movimientos sociales es modificar estas realidades que estamos viviendo, ¿no? Y modificarlas desde una óptica positiva, en donde podamos plantear los problemas, donde podamos analizarlos desde perspectivas estructurales, desde perspectivas coyunturales y buscar, por ejemplo, cómo trabajo social incide en la solución a estos problemas. Voy a compartir una experiencia muy interesante. La viví muy de cerca, ¿no? Conociendo, por ejemplo, la cantidad de migrantes y de hermanos venezolanos. Aprovecho si algún día esta clase la ve en Venezuela, mandarles un fraterno saludo de solidaridad frente a las situaciones a veces de índole política que están viviendo, que pues les obliga. A ver, permítanme. Es que tengo que hacer esta pausa y perdón, pues no la voy a poder cortar porque el día de ayer estaba haciendo ya los primeros intentos de grabación de esta clase y la verdad que se me cortó la llamada. Yo estaba grabando y pues me quedé a la mitad, ¿no? Entonces al oír en este momento el audio que escuché ayer, pues dije, me callo y me salgo de la pantalla porque una vez yo empiezo a interactuar ya no puedo ver, ya no me puedo ver. Entonces necesitaba saber si efectivamente estaba continuando con esta grabación. Bueno, lo que decía es que mi experiencia, al menos en Panamá y en Colombia, he visto mucha gente que ha migrado, escapando de estas tristes realidades por parte de políticos que de una o de otra manera, con el mal manejo que hacen del poder del Estado, pues están generando que la gente se desespera, busca alternativas a empleo, la gente con hambre, la gente con necesidad, la gente escapa con sus hijos y eso lo he visto, ¿no? Con mucha recurrencia hoy en esta visita a suelo panameño, ¿no? Y de igual manera en suelo colombiano lo hemos visualizado. También lo estamos viendo en México, ¿no? Cuando vemos todas estas migraciones desde Centroamérica que pues sí, hay que decirlo, también han sido producto de años de gobiernos de corrupción. Entonces sí hay violación a los derechos humanos y pues no dudo que trabajo social, y esto es algo que hay que decirlo, está muy atento, ¿no? A colaborar con instancias como la Iglesia, como la Cruz Roja, instituciones de ayuda humanitaria para darles de comer a los migrantes, para estar atendiéndolos, su salud física, su salud mental. Yo creo que el trabajador social tiene que ser muy empático con estas situaciones, tiene que estar de la mano tratando de ayudarlos y por eso es un poco esta tesitura de reflexión y de mucha acuciosidad, ¿no? Bueno, reconociendo que continuamos con la grabación, voy a seguir presentando. Ahí las disculpas, como les repito, eso fue lo que me motivó, ¿no? Entonces, bueno, les quiero compartir un poco, ¿no? Aquí lo que tenemos es entender que desde estos análisis, trabajo social tiene mucha interferencia en esto.
apoyar a las víctimas de estos problemas, tratar de apoyar de manera institucional a estas gestas heroicas de movimientos sociales. Y es que los movimientos sociales a veces uno de manera errónea, de manera ignorante, piensa que son solamente manifestaciones. Y a mí, por ejemplo, me gustaría dejarlo muy en claro. Para mí a veces es muy triste encontrar políticos en territorios de América Latina indignados porque en una marcha en donde se busca hacer un llamado de atención al respeto a los derechos humanos, en este caso de las mujeres, y de repente los políticos, en lugar de cuestionarse por qué las leyes son tan inoperantes con los violadores de los derechos humanos de las mujeres, parece ser que indigna más una protesta, que indigna más alguna pinta, ¿no? Algún grafiteo, y uno empieza a cuestionarse, bueno, pero es que aquí lo más importante es que si esta gente sale a la calle a exigir, es precisamente por esa inoperancia que tienen las instituciones de gobierno, ¿no? Entonces los movimientos sociales sí están para responder a estas situaciones. Creemos que hay una relación entre movimientos sociales y derechos humanos y que precisamente esta relación se fundamenta en una definición de los derechos como procesos de lucha y negociación permanente. Acá nosotros vemos que el gobierno tiene la obligatoriedad de estar negociando constantemente entre gobernantes y gobernados. Muchas veces mediados por instancias institucionales que pueden ser movimientos sociales, en donde se va promoviendo la creación o la redefinición de estas instancias que dan vida a lo que hoy entendemos por movimiento social. Creemos que las luchas establecidas para instaurar mejores climas de convivencia social, de cultura de paz, de derechos humanos, deben de gestionarse precisamente desde estas capacidades organizativas que los movimientos sociales brindan. Por lo tanto, los estudiantes, los docentes, los administrativos, la sociedad en general, debemos de organizarnos a través de estos movimientos sociales para tratar de hacer conciencia en nuestros gobiernos sobre lo que es y lo que representa la lucha reivindicativa, ¿no? Es una lucha en donde uno observa los vacíos de las instituciones para tratar de alguna manera de buscar una reivindicación a estas fallas que por muchos años se le han hecho a los pueblos, sobre todo a los sectores más necesitados, que es algo que yo lo observaba, por ejemplo, en estos días en Panamá. Hay una especie de subsidio, de ayuda, de programas de asistencia social que da dinero para que los jóvenes estudien. Y la sorpresa es que hay muchos casos reiterados en contexto panameño en donde encontramos, por ejemplo, que estas ayudas no se las están dando a la gente pobre que lo necesita, sino que resulta que por compadrazgos o por amistades, estos dineros se los terminan dando a jóvenes estudiantes de familias que perfectamente pueden pagar sus estudios universitarios. Entonces yo creo que hay una necesidad de instaurar un movimiento social que permita entender, ¿no?, qué es lo que está pasando y cómo es necesario redistribuir las ayudas a quienes verdaderamente las necesitan. Entendemos, pues, que en este análisis histórico los movimientos sociales tienen un primer proyecto de declaración en términos de derechos humanos. Se propone en septiembre de 1948 y acá encontramos que más de 50 estados miembros participan en la redacción final de este documento, de esta declaración. En la resolución en la resolución 217 inciso 3 del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en París, aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es a grandes rasgos como los puntos de partida de lo que hoy entendemos por la historia de los movimientos sociales. ¿Qué buscan
los movimientos sociales? ¿Cuál es el objetivo de los movimientos sociales? Bueno, es que los movimientos sociales, al ser redes de interacción entre individuos, entre grupos y entre organizaciones, tienen identidades compartidas, tienen sentidos de pertenencia que los aglutinan. Se organizan, ya lo hemos dicho, a partir de problemas en común, a partir de conflictos en común, situaciones que los están afectando. Y esta capacidad organizativa les ayuda a desarrollar estrategias de acción para generar intervenciones colectivas que busquen como fin último el cambio y el orden social para bien. ¿Por qué? Bueno, porque una forma de poder entender los movimientos sociales es como lo he dicho, ¿no? Se organiza el pueblo en relación a identificar las necesidades sociales en las que el gobierno no genera un contexto de intervención, y esto hace que el objetivo de los movimientos sociales sea promover cambios en las estructuras sociales, en los valores que las están legitimando. ¿Por qué? Porque estas estructuras, por su propensión a la estabilidad, están con una permanente lucha a naturalizar el estado de las cosas. ¿Qué significa esto? Que si no luchamos desde la canalización de la igualdad de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, precisamente con la intervención directa de los movimientos sociales, estamos condenados a naturalizar la perpetuación de condiciones de inestabilidad y de infiel incumplimiento a los derechos humanos. Por lo tanto, llegó la hora de la tarea. Esta tarea va a ser particular porque esta misma tarea que ustedes me van a subir a la carpeta de ética, la misma tarea me la van a subir a la carpeta de derechos humanos, porque curiosamente se me hizo muy interesante que la lectura de esta tarea tiene que ver precisamente con ética y con derechos humanos. Entonces creo que no va a haber necesidad de duplicar esfuerzos. Creo que la misma tarea que hagan ahorita en ética va a ser la misma que van a poder utilizar para derechos humanos, y estaríamos prácticamente haciendo un buen abordaje de estos temas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo les voy a compartir al WhatsApp una lectura. En esta lectura yo te voy a pedir por favor que desarrolles un mapa conceptual sobre los puntos más importantes de la lectura. ¿Cuáles fueron las ideas fundamentales que encontraste en los tres subtemas importantes? El contexto, la crisis multidimensional y sistémica de los movimientos sociales. 2, las relaciones de poder, dominación y de opresión, estas formas de violencia dentro de los movimientos sociales. Y por último, una dimensión de la política prefigurativa de los movimientos sociales. Esta lectura yo se las comparto por el WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Empieza usted a leer los subtemas 1.1, 1.2, 1.3, porque a pesar que hay resultados, conclusiones, eso no nos interesa. Me interesa que se queden con esta relación de cómo los movimientos sociales tienen una labor muy interesante en trabajo social. ¿Qué van a hacer después de haber escogido, leído, analizado estas ideas principales? Van a hacer un mapa conceptual. Para quienes se preguntan qué es un mapa conceptual, estoy precisamente explicándote qué es mapa conceptual, haciendo un mapa conceptual que explica qué es mapa conceptual, redundante, envolvente y casi que confuso, pero creo que las cartas están sobre la mesa, ¿no? Entonces, este es el trabajo que tienen que hacer, un mapa conceptual con términos de enlace, ¿no? Que por lo general son los que van en blanco. Así es que ahí les encargo, por favor, que hagan una buena labor para poder hacer un buen mapa conceptual que dé respuesta a cuáles son las ideas principales que encontraron en estos subtemas. Así es que espero un trabajo de calidad. Yo así estaré considerando las notas para tal efecto. Hay una rúbrica que me permite evaluar, y por la naturaleza del tema, que tiene un vínculo directo de derechos humanos, de movimientos sociales y de trabajo social, esta tarea también se debe de subir con la respectiva numeración que le corresponde a la carpeta de ética y de derechos humanos. A ver,
Vamos a dejar de compartir y regresamos. De esta forma es como llegamos al fin de esta clase, no sin antes, insisto, ha sido muy penoso lo que nos ha tocado vivir, pero insisto, hasta eso que no me han tratado mal, al contrario, vivo muy agradecido con las autoridades de la Universidad de Panamá. Quiero agradecerle de manera especial a mis jefas, a la doctora Leticia, a la doctora Angélica, quienes con sus gestiones permiten que yo esté también trabajando, y ese es mi compromiso férreo, dar lo mejor a los estudiantes, porque yo sí creo que los estudiantes son la razón de ser principal de nuestro trabajo. De esta manera me despido, les mando un fuerte abrazo. Las fechas siguen respetándose en la entrega de ambas tareas, que básicamente es la misma, el mapa conceptual con la misma lectura y el mismo razonamiento, solamente que una se va como una numeración para la carpeta de ética, la otra se va para la carpeta de derechos humanos. Y pues quizás lo último, recordarles que este mapa conceptual lo suben en formato PDF para que no se desconfigure. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y que la fuerza les acompañe. Hasta la próxima, si Dios permite.